Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Que tengan un excelente domingo. Vamos a hablar ahora acerca de la fe y cómo utilizar la fe. A veces escuchamos tanto acerca de fe, tenemos un problema. Las personas nos dicen, no te preocupes, ten fe. Tenemos alguna situación económica difícil y la gente nos dice, ten fe. Siempre es fe. Pero a veces no sabemos siquiera lo que es la fe y cómo se utiliza la fe de una manera práctica. Entonces el propósito de esta enseñanza es ayudarnos a comprender la definición de fe y entender cómo nosotros podemos usar la fe cuando necesitemos de ella. Vamos a la lectura bíblica, preparemos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Dice así la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, hermanos, podemos ver que la fe, la definición, la encontramos en el versículo 1, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí encontramos dos palabras: certeza y la palabra convicción. Para poder comprender qué es la fe, que es el propósito de este mensaje, es comprender lo que es fe, necesitamos entender certeza y convicción. Dice, es pues la fe la certeza. La certeza es la confianza, es la seguridad, es estar cierto de algo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es algo que yo no tengo, es algo que yo espero recibir, es algo que yo espero obtener, que no lo tengo, pero estoy 100% seguro de que va a suceder. Es pues la fe la certeza, es la seguridad de lo que yo espero y que estoy convencido, sin duda, de aquello que no se ve. La fe es la confianza y la seguridad de lo que voy a recibir, aunque de momento no lo estoy viendo. Es el opuesto a lo que dijo Tomás. La frase famosa de Tomás, y la gente lo dice mucho, es: yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y aquí es al revés, la fe es creer para poder ver. Tomás estaba equivocado, es al revés. Entonces la fe es esperar algo que voy a obtener, aunque de momento no lo estoy viendo, pero es esperarlo con seguridad,
y con confianza, convencido de que va a llegar. Eso es la fe. Ahora, vamos a el siguiente pasaje. La Biblia enseña que nosotros los cristianos debemos vivir por fe. Dice el Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos 10, 38 dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. La vida cristiana es una vida de constante fe, es una vida de esperanza, es una vida de esperar aquellas cosas que no vemos. Por ejemplo, nosotros esperamos ver a Cristo, jamás lo hemos visto, sabemos que existe porque mora en nuestro corazón y desde adentro de nuestro corazón Él nos hace sentir y saber de su existencia. Sabemos de Cristo porque cuando oramos, Él contesta nuestra oración, aunque no lo hemos visto, pero estamos seguros y convencidos de que Él es real y que un día lo veremos. Eso es la fe. Y entonces la Biblia nos dice en este versículo: mas el justo, el salvo, vivirá por fe. Vivirá por fe. Un versículo más. Gálatas capítulo 3, versículo 11. También nos habla acerca de vivir por fe. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y ese versículo dice así: Gálatas 3:11, dice así, hermanos: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dos veces en la Biblia nos enseña que debemos vivir por la fe. Ahora, ya entendimos qué es la fe. La fe es esperar que aquellas cosas que no podemos ver van a suceder. Porque esperamos, creemos que lo que Dios dice es verdad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿dónde se origina la fe? ¿De dónde proviene la fe? Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2, por favor. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, fíjese lo que dice: el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe se origina en Dios mismo. Dios pone la fe en el corazón del hombre. Dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor de la fe. Él es el origen de la fe. Entonces, cada ser humano tiene fe dada por Dios. Pero esa fe puede aumentar y puede ser enriquecida. Veamos el siguiente versículo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Dice la Escritura: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, junto a la fe que Dios nos da en el corazón, nosotros podemos hacer que la fe incremente, que la fe aumente. ¿Cómo? Leyendo la Escritura. El versículo es muy claro: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, aumentamos nuestra fe. Pero cuando nosotros escuchamos la Biblia, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia y escuchamos el mensaje del pastor, entonces, hermano, eso produce fe. La palabra de Dios también es una fuente de fe. La fe se origina en Dios, quien es el autor de la fe, y la fe se origina mediante la palabra de Dios. Pero también vamos a ver Gálatas capítulo 5,
Versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra de Dios así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Dice la Biblia, el fruto del Espíritu es fe. Entonces, el Espíritu Santo produce fe en nuestro corazón. El Espíritu Santo, hermano, nos da la fe como un fruto, como un resultado del actuar del Espíritu Santo en nuestro corazón. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, hermano, es el corazón, cuando el corazón del cristiano va siendo transformado en el corazón como el que Cristo tenía. Esta fe la produce el Espíritu Santo en cada creyente. Todo creyente va a desarrollar el fruto del Espíritu. Es un fruto que se recibe en el interior, en el corazón del hombre, en el corazón del creyente. Entonces vemos que, número 1, la fe la origina Dios. Número 2, la fe también se origina cuando nosotros leemos la Biblia. La fe se origina en la palabra de Dios. Y lo número 3, el Espíritu Santo también produce fe en el corazón del hombre como un fruto interno. Ahora, siguiente versículo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8 al versículo 11. Dice la Biblia, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, este es un don de la fe. Tenemos la fe, cuyo autor es Dios, en el corazón de las personas. Tenemos la fe que proviene por la lectura de la palabra de Dios. Tenemos la fe que se desarrolla como el fruto del Espíritu en el corazón del creyente. Y tenemos, número 4, la fe que es otorgada a ciertas personas. Esta no es para todos. Dice, versículo 8, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Es decir, no es para todas las personas. Pero esta es una fe dada como un don no para el interior es el fruto, sino para el exterior, para que otros puedan ver el actuar de Dios a través del creyente. Entonces tenemos 4 formas a través de los cuales Dios produce la fe en el corazón de los creyentes. 1, Él es el autor de la fe. Número 2, la palabra de Dios produce fe. Número 3, el Espíritu Santo como un fruto. Y número 4, el Espíritu Santo como un don. El don de la fe. Y siguiente, vamos hablando del origen de la fe. Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, otra fe se desarrolla a través de la oración. Ya vimos que el autor de la fe es Dios. Ya vimos que la lectura de la Biblia produce fe. Ya observamos que el Espíritu Santo la concede como un don y como un fruto. Pero número 5, la fe aumenta cuando nosotros aprendemos a orar. Les explico mi ejemplo. Yo era un hombre con poquita fe. Y en una ocasión fue un pastor
a predicar a la iglesia allá en Montesión, allá en México, y él habló acerca de la gente que tenía poca fe, y el mensaje es como que me lo mandaron a hacer a la medida, era completamente para mí. Yo me acerqué a él y le pregunté, le dije, ¿cómo puedo aumentar mi fe? Y él me dijo, haz esto, hazte una lista de peticiones y ora por ellas constantemente. Y tú vas a ver cómo Dios te contesta todas las peticiones. Entonces yo fui con mis amigos de la iglesia, con personas que asistían a la iglesia de la ruta, con algunos conocidos, y les pedí que me dieran peticiones de oración. Junté 63, si mal no recuerdo, 63 peticiones de oración. Y hermanos, todos los días jueves, después de la reunión de la iglesia, a las 10 de la noche yo comenzaba una velada de oración, de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, todos los jueves. El viernes me levantaba, bueno, me seguía derecho ya para irme a trabajar, pero yo oraba todos los jueves, esa lista de 63 peticiones, una por una, una por una, una por una. Luego fui marcando todas aquellas que se iban contestando. Cada semana les preguntaba a los hermanos de sus peticiones, o ellos me comentaban, ¿qué cree que Dios ha contestado mi oración? Y yo fui marcando todas, hasta que las 63 completas fueron respondidas. Entonces, la fe viene como el origen es Dios. La fe viene por leer la palabra de Dios. La fe es el fruto del Espíritu Santo en el corazón. La fe es el don de Dios en el corazón para algunos. Y la fe viene por la oración. Entonces, si usted quiere aumentar su fe, necesita, número 1, leer la palabra de Dios. Necesita ser lleno del Espíritu Santo y necesita orar para que usted pueda ver cómo es que la fe va creciendo. Es la forma de aumentar la fe. Ahora, ya una vez que entendemos lo que es la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Ahora necesitamos comprender cómo funciona la fe, porque de repente eso es lo que nos hace falta. Sabemos que hay que vivir por fe, sabemos que debemos tener fe, sabemos que debemos creerle a Dios, sabemos que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas, pero de repente no comprendemos cómo es que nosotros podemos ejercitar la fe. A veces corremos con el pastor, ¿usted qué tiene fe? ¿Verdad? Y el pastor pues debe tener fe. Pobre de un pastor que no tenga fe, ¿verdad? Pero la fe no solamente fue dada a los pastores, la fe fue dada al pueblo de Dios. Cada creyente, cada cristiano fue dotado de fe. El problema no es que no tengamos la fe, el problema es no entender cómo es que la fe funciona. Cómo yo puedo utilizar la fe que Dios ya me dio en mi corazón. Él es el autor de la fe. El Espíritu Santo mora en mi corazón y he leído su palabra y su palabra ha producido fe en mi corazón. Pero ahora, ¿cómo la uso? ¿Cómo funciona? Y ese es el propósito segundo de este mensaje. El primero era entender lo que es la fe. Fe es creer que vamos a recibir lo que no podemos ver. Ahora, ¿cómo funciona la fe? Es muy sencillo. La fe funciona mediante creer una promesa que Dios da. Yo debo tener una promesa. Para poder usar la fe, necesito una promesa. Y una vez que yo tengo la promesa, tomarlo como una verdad. Porque es algo que Dios promete. Cuando Dios dice algo, Dios cumple su palabra. Dios siempre honra la fe. Entonces, una vez que yo tengo la promesa, la creo con todo mi corazón, me apropio de ella, la abrazo con todas mis fuerzas, la creo, entonces la recibo. Ahora lo vamos a ver en la Biblia de una forma práctica. Vamos a primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 6. Primer libro de los Reyes, 17, 1 al 6.
Dice la palabra de Dios así. Entonces, Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ahora, aquí podemos ver con mucha claridad, con mucha sencillez, cómo funciona la fe. Elías era un profeta de Dios. Elías va al rey Acab, va por orden de Dios. Dios le dice: ve al profeta, ve al rey, le dice al profeta: ve al rey, y dile que no va a llover en la tierra hasta que tú digas que va a llover. Ahora, Elías va con el rey, y Elías le dice Dios que no va a llover, sino por mi palabra. Ahora, no es que Elías lo hizo porque él quiso. Elías lo hizo porque Dios le dijo. Elías tomó la promesa. Él tenía una promesa en su mano. La promesa es: no va a llover. Pero no dijo Elías, sino Dios dijo: Elías, no va a llover. Esa es la promesa, no va a llover. Elías la toma con todo su corazón, la cree con todas sus fuerzas y se la lleva al rey. Y le dice Dios que no va a llover sino por mi palabra. Y lo cree. Y se va. Después le dice Dios: Elías, esta es una promesa. La promesa de que no va a llover. Después Dios le da otra promesa. Y Dios le dice: Elías, como no va a llover, vete a vivir al río, al arroyo de Querit. Y ahí te vas a esconder. Y los cuervos te van a llevar de comer. Y entonces Elías recibe una segunda promesa. Elías, los cuervos te van a dar de comer. No es que Elías mandó a los cuervos, es que Dios le prometió que los cuervos le traerían la comida. ¿Qué hace Elías? Elías cree lo que Dios dice, lo agarra con todas sus fuerzas, lo cree con su corazón. Entonces se va al arroyo y entonces espera que los cuervos vengan y le den de comer. Le traen su pan. Le trae su pan. Tiene una promesa de que no va a llover y tiene una promesa de que Dios le va a dar de comer. Elías toma las dos promesas, las agarra, las cree con todo su corazón como algo que es verdad porque Dios lo dijo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues no hubo lluvia por 3 años hasta que él oró por la lluvia y él comió del pan que los cuervos le traían de comer por la mañana y por la tarde, 2 veces por día. Entonces, así funciona la fe. La fe funciona y hermano, es algo extraordinario porque de repente Dios le dijo: vete al arroyo y beberás del arroyo, y eso es algo común. Pero dice Dios: los cuervos te van a traer de comer, te van a traer tu pan. Y entonces venía un cuervo y traía un pedazo de pan y se lo ponía quizá en un plato. Y llegaba el otro cuervo y traía otro pedazo de pan y se lo ponían en el plato. Y llegaba otro cuervo y traía otro pedazo de pan, y así. Eso era ilógico. Eso no es algo que sucede con regularidad. Eso no es algo cotidiano. Pero eso es la fe. La fe es creer, estar seguro de lo que se espera. Es la fe, la certeza de lo que se espera. Elías estaba seguro que los cuervos le darían de comer. Elías estaba convencido
de que los cuervos traerían su comida porque Dios lo había prometido. Entonces él tomó la promesa en su mano como una verdad absoluta, la creyó, se fue al río y entonces el cuervo le trajo, como Dios dijo, el cuervo le trajo de comer. Así funciona la fe. La fe funciona en base a la promesa de Dios. Ahora vamos a mirar otro versículo. Y vamos a ver la viuda. Ahí mismo en el capítulo 17, versículo 12 al 16. La viuda, después de la escena del río, Dios le dice a Elías, pues ahora que ya se secó el río, vete a Sarepta de Sidón, mora allí, porque yo he dado orden a una viuda que te sustente. Y Elías va a Sarepta de Sidón. Resulta que Elías encuentra a la viuda, pero la viuda no tiene nada. La viuda solamente tiene un poquito de harina y un poquito de aceite. Y entonces Elías le dice a esta viuda, le dice así. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Ahí está la promesa. Dios le dice a esta viuda a través de Elías, viuda, yo te voy a sustentar. Dale de comer al profeta, dale de tu último pan, de tu último bocado, dale al profeta. Yo me voy a encargar de que la harina no falte, ni que el aceite escasee. Yo voy a ser responsable de eso, dijo Dios. Ahora, ella tiene una promesa. ¿Qué es la fe? La fe es recibir la promesa y apropiarse de ella con todo el corazón. Elías tomó la promesa de que no iba a llover. Elías recibió una segunda promesa de que los cuervos le van a dar de comer. La viuda recibe una tercera promesa de que el aceite y la harina no van a faltar. ¿Cómo funcionó la fe? Cuando ellos recibieron la promesa, se apropiaron de las promesas con todas sus fuerzas, las creyeron, y entonces recibieron lo que les fue prometido. Así funciona la fe. La fe funciona en base a las promesas de Dios. Esta viuda cree, y dice la Biblia, versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, es decir, creyó la promesa. Y comió él y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, ¿cómo funcionó la fe? La fe funcionó cuando ellos recibieron la promesa de parte de Dios, la abrazaron con todas sus fuerzas, la creyeron como algo cierto, aunque no lo veían. Elías no vio los cuervos con el pan. Elías no vio al meteorólogo, no había satélites que le dijeran cuánto tiempo iba a llover o cuánto tiempo duraría la sequía. La viuda no vio de dónde salía el aceite. Eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos tuvieron que saber que la promesa de Dios era cierta, era verdad, abrazarla con todas sus fuerzas y entonces recibieron lo que les fue prometido. Eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a un versículo más. Hebreos 11:7, aunque creo que con estos dos ejemplos nosotros podemos entenderlo, pero es mejor leer más Biblia, al fin que la Biblia produce fe.
dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, en esta historia, para nosotros, en nuestro tiempo, es muy fácil creer que llueve porque hemos visto la lluvia. En el tiempo de Noé, no había lluvias que cayeran del cielo hacia la tierra, hacia abajo, de arriba para abajo. Hoy es común verlo. Pero en el tiempo de Noé, él fue advertido de cosas que aún no se veían. La forma en que Dios regaba la tierra era de abajo hacia arriba. La palabra de Dios dice que de abajo subía un vapor de agua que regaba la tierra. La lluvia era de abajo hacia arriba. Ahora es al revés. Es de arriba hacia abajo. Si alguien me dice a mí que llueve de abajo para arriba, entonces yo necesito fe, ¿verdad? Porque es algo que yo no puedo ver. En el tiempo de Noé, Noé jamás había visto la lluvia. Pero Dios le dijo, Noé, voy a traer un diluvio. Prepárate un arca. Noé, dice la Biblia, ¿qué hizo? Tomó la promesa de Dios de que un día llovería, que traería un diluvio, y se abrazó de la promesa, preparó el arca para salvarse. Entonces podemos ver, Elías recibe una promesa de que no va a llover. Elías recibe una promesa de que los cuervos le van a dar de comer. La viuda recibe una promesa de que el aceite no va a escasear. Noé recibe una promesa de que vendrá un diluvio. La actitud de los tres fue tomar la promesa como una verdad, como una certeza. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperaban? Pues que no lloviera. ¿Qué esperaban? Que los cuervos trajeran la comida. ¿Qué esperaban? Que no escaseara el aceite. ¿Qué esperaban? Que viniera el diluvio. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y la fe práctica viene cuando nosotros recibimos la promesa de Dios, la creemos con todo el corazón y entonces sucede lo que esperamos, aunque de momento no podemos verlo. Eso es la fe. La fe es algo sobrenatural, es esperar las cosas que no se ven. Ahora, ¿el diluvio existió? Claro que existió. No solamente en Israel hay registros del diluvio. En México, en Perú, en Irán, en África, hay registros y evidencia científica de que un día hubo un diluvio que cubrió la tierra. Amén, hermanos. Eso es la fe. Y así funciona la fe. Vamos a otro ejemplo. Último ejemplo, el ejemplo de Abraham, porque quiero hablar también de los enemigos de la fe. Siguiente versículo, Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Abraham vive una vida en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Abraham es un hombre que nació en Mesopotamia, en una tierra llamada Ur, ¿verdad? De los caldeos. Los caldeos son Irak. Entonces Abraham era iraquí, vamos a decirlo así. En el tiempo moderno sería él un habitante de Irak. Ahora, la palabra de Dios nos dice que él recibe el llamado de Dios. Para entenderlo más, vamos al Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham, tú vives en Ur de los Caldeos. Deja esa tierra, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y aquí viene la promesa. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Ahí está la promesa. Abraham, vete de tu tierra a una tierra que yo te mostraré. Y entonces le da la promesa, yo voy a hacer de ti, en esa tierra, si tú te vas, si tú me obedeces, yo voy a hacer de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, hasta hoy en día Abraham es reconocido. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y eso se cumplió porque el Señor Jesucristo, descendiente de Abraham, fue bendición para todas las naciones. Luego dice versículo 4, Abraham recibe la promesa, y versículo 4, se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Ahora, simplemente Dios le dice, vete de tu tierra y voy a hacer de ti una nación grande. ¿Qué hace él? Fue la certeza de lo que se espera. No era la promesa de Abraham, era Dios quien le prometió a Abraham. Abraham toma la promesa, esa es una nueva promesa, toma la promesa, la agarra con todo su corazón y se va, sin saber a dónde iba. Y entonces, hoy nosotros sabemos que Abraham fue un hombre bendecido. Su nombre es grande aún en nuestros días en la tierra. Y a través de él fueron benditas todas las familias de la tierra. Cada parte de esta promesa se cumplió. Pero Abraham lo hizo a través no de los ojos físicos, sino a través de una mirada de fe. Una mirada de fe. Repetimos. Abraham recibe una promesa de que no habrá lluvia. Abraham recibe una promesa de que los cuervos le darán de comer. La viuda recibe una promesa de que no escaseará el aceite. ¿Quién más? Noé recibe una promesa de que va a llover. Y ahora Abraham recibe una promesa de que será una nación grande. La fe funciona con el fundamento, con el cimiento de las promesas de Dios. Por eso, yo estoy seguro que soy salvo. El que en él cree no es condenado. La promesa está en que el que cree tiene vida eterna. Entonces una persona puede saber que va al cielo a través de la fe. Amén. Ahora, vamos a los cristianos. Creemos, toda nuestra doctrina está fundamentada en la fe. Nosotros creemos en el cielo, no lo hemos visto, pero Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Tomamos la promesa y lo creemos. Y estamos seguros que el cielo existe. El Señor Jesucristo dijo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítalo y sácalo de ti, pues mejor te es entrar sin un ojo en la gloria y con los dos ser condenado en el infierno, en el fuego que nunca se apaga. Entonces ahí está la promesa y nosotros lo creemos y sabemos que hay un infierno. Creemos en la salvación. El Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. Él llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús es el Salvador. Tenemos la promesa, nos apropiamos de ella y creemos que Jesús es el Salvador. Creemos que Jesucristo va a regresar otra vez. ¿Por qué? Porque Él dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Tenemos una promesa, nos apropiamos de ella y creemos que Jesús vendrá otra vez. Y así funciona la fe. Y la fe es el fundamento del cristianismo. La fe en la palabra de Dios, en la Biblia, hermanos. Si no está en la Biblia, no lo creemos. Por eso no creemos en las tradiciones o en las costumbres o en las cosas que los hombres pudieran decir. La fe cristiana se basa solamente en las promesas escritas en la palabra de Dios. Si lo dice aquí, lo creemos.
Si no está aquí, no lo creemos. Esa es la fe. La fe viene por las promesas de la palabra de Dios. Ahora, ¿ya entendimos qué es la fe? Yo creo que con estos cuatro ejemplos, podemos comprender perfectamente y de una forma sencilla, gracias a Dios, cómo funciona la fe, y ahora somos capaces de ejercitar la fe. Pero también la fe tiene sus enemigos. Hay cosas que nos impiden usar la fe. Y vamos a mirar un versículo en Santiago capítulo 1 versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, hermanos amados, es bien importante que nosotros entendamos esto. Cuando la fe es la certeza. La fe verdadera no da lugar a la duda. La duda es el principal enemigo de la fe. Cuando nosotros dudamos, no veremos las cosas realizarse. Pero pida con fe, no dudando nada. Miremos el ejemplo de Pedro. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 21, perdón. Mateo 14, versículo 31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si nosotros leemos el capítulo 14 completo, encontramos varios pasajes y vemos una historia donde Jesucristo acaba de darle de comer a 5,000 personas, y entonces manda a los discípulos al mar, y ellos se quedan en medio del mar porque los agarra una tempestad, y después Jesús llega caminando a ellos. Cuando Jesús llega caminando sobre el mar, Pedro lo ve y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dice: ven. Y Pedro se avienta, y Pedro camina sobre las aguas. ¿Por qué? Porque recibió una promesa: ven. Y entonces, cuando él creyó la promesa, caminó sobre las aguas. Pero luego, al ver la tempestad, le entró duda en el corazón y se empezó a hundir. Y entonces Pedro gritó: Señor, sálvame, que perezco. Y entonces el versículo 31 dice: al momento, cuando ya Pedro se está hundiendo, él extiende la mano y asió, o sea, lo agarró, lo tomó, asió de él, lo jaló, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es el principal enemigo de la fe. Vamos al siguiente versículo. El siguiente versículo es Marcos 11:23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y aquí entendemos otra vez lo que es la fe. La fe es creer. Y hermano, la duda es el principal enemigo de la fe. Dice: si cualquiera que dijera a este monte y creyere, será hecho. Pero si dudara en su corazón, entonces no será hecho. La duda es el principal enemigo de la fe. Ahora, el diablo siempre tratará de sembrar duda en el corazón. El diablo odia la fe. La fe mueve montañas. Por la fe se logran cosas extraordinarias. Por la fe, hermano, Dios manifiesta su poder de maneras increíbles. Pero el diablo sabe eso. Y el diablo busca hacernos dudar en el corazón. Vamos a ver Mateo capítulo 4, versículo 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿Jesús es el Hijo de Dios? Claro que sí. ¿Jesús sabía que era el Hijo de Dios? Por supuesto que sí. ¿Pero qué está haciendo el diablo? Si eres el Hijo de Dios, está tratando de sembrar duda en el corazón de Jesús. El diablo así trabaja. El diablo tratará de hacerlo dudar a usted de las promesas de Dios. El diablo tratará de hacerlo dudar acerca de su salvación. El diablo tratará de hacerlo dudar acerca de las promesas de la Biblia. Y entonces, si nosotros dejamos a la duda entrar en el corazón, tendremos problemas. El segundo enemigo de la fe es la incredulidad. Número 1 es la duda. Número 2, la incredulidad. Vamos a un siguiente versículo en Marcos capítulo 9, versículo 17 al 24. Dice así: respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y él respondiendo les dijo: oh generación que incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, eso es fe. Si tienes fe, al que cree, al que tiene fe, todo le es posible. Gloria a Dios, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, yo creo, pero si hubiera algo de duda, algo de incredulidad en mi corazón, quítala. Entonces, hermano, la duda es un enemigo de la fe. La incredulidad es un enemigo de la fe. Pero Jesucristo nos enseña algo más. Vamos a capítulo 9, versículo 28, ahí mismo de Marcos. Los discípulos le preguntaron, cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y el Señor Jesucristo respondió: porque este género no sale sino con oración y ayuno. Estos discípulos no habían tenido una vida espiritual suficiente. Entonces, hermanos, aprendemos que los tres enemigos principales de la fe es la duda, la incredulidad y la falta de vida espiritual. Debemos tener cuidado con eso, porque estas tres cosas nos impedirán disfrutar de una vida de fe. Ahora aprendimos qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es tomar la promesa de Dios como nuestra, creerla y esperar que suceda lo que Dios ha dicho que ha de suceder. Así funciona la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Aprendimos que el origen de la fe es Dios en el corazón del hombre, es la palabra de Dios aumentando nuestra fe a través de su lectura, es el Espíritu Santo dando el fruto de la fe, es el Espíritu Santo concediendo la fe como un don para algunos, y es la vida de oración, ver las respuestas de Dios a través de la vida de oración. Aprendimos también cómo funciona la fe, muy sencilla, como la promesa, me apropio de ella y espero que suceda. Y aprendimos también cuáles son los enemigos de la fe. Amén, hermanos. Espero con todo mi corazón que este mensaje
les ayude doctrinalmente. Doctrinalmente aprendimos el origen de la fe, y en la vida práctica, que es lo más importante, que ustedes puedan disfrutar de una vida de fe práctica. No cuentes las historias de otros. Es que allá en la iglesia a una hermana Dios hizo esto con su vida. No, usted mismo pueda mirar con sus propios ojos, en su propia vida, en su propio hogar, el poder de la fe. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Que la gracia de Dios sea sobre todos ustedes. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios su ayuda y bendición. Padre, estamos muy agradecidos porque esta mañana nos has permitido escuchar tu palabra. Ha sido una bendición, un precioso regalo, el poder entender lo que significa la fe, el origen de la fe, cómo aumentar la fe, cómo usar la fe, y también la advertencia acerca de los enemigos de la fe. Permite, Padre mío, que cada uno de mis hermanos que escucharon este mensaje y que lo han de escuchar, Señor, personas que no se reúnen en nuestra iglesia, pero que, Padre Celestial, están recibiendo estos mensajes, que puedan entender, abre sus ojos a la luz del Evangelio. Y, Padre, permite que podamos vivir una vida de fe. Como tu palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos por la tarde. Tendremos un nuevo mensaje. Estaremos hablando especialmente a los varones, así que, hermanas, pongan a los varones a escuchar, y varones, traigan el cinturón bien puesto, porque les va a llover. Que Dios les bendiga. Les amamos mucho, les extrañamos y esperamos pronto regresar a la iglesia. Que Dios les bendiga.